muchas gracias a cada uno de ustedes por sumarse hoy a esta invitación. La realidad es que sabíamos de un primer momento que llegamos a un 9 de julio con esta convocatoria, pero bueno, nos parecía muy interesante poder acompañarlos desde este lugar con esta charla, ¿sí? Y para que se dispusiera de unos minutos, capitalizarla. Mi nombre es Guillermo Suárez, independiente de ser un graduado de la Universidad del Siglo XXI y ex funcionario. Tengo a cargo los centros de aprendizaje del Tortuga Open Mall y de Rosario, y asimismo con un colega, quien está presente acá en la charla, que es del CAU de Lugano, también, con Carlos Espósito, y Luis Bukovic, que está en Rosario. Bueno, coordinamos esta actividad junto, bueno, a nuestra universidad, a nuestra querida Casa de Estudios, para traer esta problemática, esta temática tan interesante vinculada a la inteligencia artificial, ¿sí? Que, bueno, hoy toma cada vez más valor. De hecho, ya nos contará en unos minutos, bueno, nuestro expositor, que realmente a él, a Marcelo, darle unas gracias tremendas, yo lo voy a presentar y traer a escena. Pero bueno, ¿no? Hoy salió y hemos conocido en todos los medios, bueno, cuál es una de las empresas argentinas históricas de crecimiento y venta, que seguramente está vinculada a toda la inteligencia artificial. Ahora, bueno, no venimos a hablar de tampoco esas megas estructuras, sino cómo capitalizar la inteligencia artificial en el mercado. Y para ello, un experto de la Universidad del Siglo XXI, que es Marcelo Cusmay, a quien le doy el pase para presentarnos, y ahora en breve les cuento sus antecedentes de él. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Espero que estén pasando un feliz día de la independencia, antes que nada. Y bueno, como siempre, es un gusto estar compartiendo estos minutos que vamos a desarrollar esta temática. Bueno, gracias Marcelo. Y nuevamente gracias a cada uno, que veo que nos están saludando de diferentes lugares, y por supuesto, ¿no? en este Día de la Patria. Les cuento quién es Marcelo, para que ustedes tengan de referencia. Marcelo es director de carrera de la Universidad del Siglo XXI, en la carrera principalmente de marketing digital y publicidad. Como ustedes conocen, la Universidad del Siglo XXI es la universidad privada más grande de Argentina, con más de 70.000 alumnos en todo el país y aproximadamente unos 30.000 egresados en toda la Argentina, literalmente con alumnos de Ushuaia a La Quiaca, literalmente, más de 350 centros de aprendizaje, y es una universidad, y lo digo como graduado, como docente, que está permanentemente buscando la innovación y la vanguardia, que es parte de sus valores. Por eso una carrera como la que dirige Marcelo es tan importante en el siglo XXI en estos momentos, porque entendemos que el desarrollo productivo pasa por allí, desde distintos sectores que ya Marcelo va a ampliar absolutamente, ¿sí? Marcelo también es asesor de empresas en estrategias digitales, tiene una experiencia muy amplia en todo lo que es conducción en firmas de software e instituciones educativas, licenciado en comunicación social, diplomado en gerenciamiento de innovación, programador, desarrollador web y diplomado en criminalística y criminología, ¿no? Que solamente ya le va a mostrar cómo también la ciberseguridad es muy importante en todo ello. Tesista maestrando en Administración de Negocios y Aplicaciones Tecnológicas en Empresas en la Universidad Siglo XXI. Marcelo, un gusto tenerte, agradecerte, especialmente disponerte un 9 de julio. Para hacer patria, muchos lo hacen desde el esfuerzo, otros desde otros lugares, de la inversión, otros desde otros sectores, nosotros desde el conocimiento, así que gracias infinitas por ello. No, bueno, gracias a ustedes. Para mí es un honor, así que bueno, y en parte son temas que me apasionan, así que un gusto más que nada compartirlo. Seguro más de uno le pasa lo mismo en estos ámbitos. Bien, si les parece... Ahí, Marcelo, que me estaba olvidando, contarle a los asistentes que están acá en Sala Zoom, como los que nos están siguiendo por YouTube, que vamos a ir tomando sus preguntas, ¿sí? Y yo las voy recolectando y al cierre
te brindo y hacemos un intercambio de todas las consultas que vayan existiendo. Solo eso, discúlpame. No, pero por favor, me parece más que oportuno. Así que bueno, muy bien, lo que vamos a hacer es, si les parece, voy a compartir mi pantalla para que, bueno, podamos tener un poquito de, por lo menos, referencia gráfica de lo que vamos a hablar. Bien, me confirman que lo ven con claridad, ¿verdad? ¿Sí? Gracias. Muy bien. Bueno, me parece que ya nos hemos introducido un poquito bueno, de qué nos compete en este momento. Bueno, yo tengo las carreras de marketing y publicidad digital, tengo también diplomados en inteligencia artificial, cloud. Y bueno, un poco el camino me llevó en este tránsito del marketing principalmente, pero después especializándome en la digitalización de todas estas técnicas. Y bueno, posteriormente en una evolución constante. Ya vamos a ver que, bueno, hemos acelerado mucho nuestros procesos de evolución, ¿no? En nuestra aproximación del mercado a través de tecnologías. Entonces, bueno, lo que está pasando hoy, y probablemente muchos nos preguntemos, es, bueno, ¿hasta qué punto de nuestra vida o hasta qué punto de nuestra conducta social la tecnología está presente, ¿no? Entonces, empiezan a surgirnos algunos interrogantes en esta concientización de lo que está pasando. Por ejemplo, a más de uno le habrá ocurrido que están hablando con algún amigo, con alguna persona, con algún familiar de determinados temas, y cuando toman su móvil, bueno, justo hay publicidad relacionada con los temas que han estado hablando, ¿no? Supongamos hasta, por ejemplo, estamos hablando de que, no sé, hacen falta pañales en la casa y tenemos una publicidad de pañales, o tenemos temas relacionados. Y vamos a ver que eso, si bien lo estábamos viviendo cada vez más vertiginosamente en los móviles, bueno, ahora lo estamos viviendo también en otros dispositivos. Por ejemplo, cuando estamos jugando en una Play, sobre todo en una Play 4, por ejemplo, en adelante, donde ya la noción de conectividad, bueno, va al Internet de las cosas y se empieza a clasificar la temática de otra manera. Entiendo que estos son temas que evolucionan muy rápido, entonces, bueno, vamos a clarificar un poco de lo que estamos hablando. Dijimos que nos sorprende por ahí que estemos hablando de un tema, pero que en nuestro móvil aparezcan cosas relacionadas, siendo que nosotros no hicimos nada, sino que lo que primero que empezamos a pensar es que, bueno, nuestro móvil nos está escuchando, ¿no? Después, si estamos jugando en una Play, que si hablamos en ese juego o en esa interconectividad, supongamos en un Minecraft, en algún juego de estilo en grupo, y bueno, empiezan a aparecer cosas relacionadas en nuestro contexto digital de publicidad, bueno, nos está escuchando la Play. Y si empezamos a relacionar esto con algunos otros dispositivos, supongamos con un televisor smart, ¿no? Donde estamos además viendo alguna película de Netflix, donde claramente estamos tematizados como un perfil de interés. Vieron que mismo Netflix, incluso algunos otros servicios de las mismas características, nos sugieren qué películas ver, ¿no? De acuerdo a nuestros intereses que hemos estado manifestando. Y sería muy interesante que si estamos viendo una película y a lo mejor nos gusta la ventana de una casa que está apareciendo en la película y pongamos en nuestro móvil, en nuestro Google, que estamos buscando ventanas para ver si hay algo parecido y nos empiezan a salir fotos parecidas, ¿no?, a la ventana que salió en la película. Sería aún más raro porque esta tematización estaría siendo ya transgrediendo Internet de las cosas, nuestro móvil, todo un universo digital. Entonces empezamos a cuestionarnos, o por lo menos a pensar, bueno, ¿hasta dónde estamos compartiendo información, no? Y si esa información que estamos compartiendo, bueno, tiene ciertos parámetros de seguridad. Es decir, bueno, ¿hasta dónde llega esto que estamos compartiendo? Porque si intuimos que el móvil nos está escuchando, ya vamos a ver qué pasa. En realidad, todas las apps nos tienen diferentes características para recopilar información. Bueno, seguramente también pueda obtener algún otro tipo de información que yo no quiero compartir y se comparte igual. Bueno, todo esto está reglamentado en realidad por marcos legales, tenemos protección con este tipo de cosas, pero hoy nos vamos a enfocar más que nada en algunas situaciones que pasan en el mercado, ¿no? Fíjense que yo, para empezar la comunicación, para empezar la charla, traje a la mesa algunas situaciones. Primeramente traje el móvil, ¿bien? Con una situación de portabilidad. ¿Por qué de portabilidad? Y el móvil va con nosotros a todas partes. Puede ser que le demos diferentes utilidades. Algunos solo lo utilizarán para llamar, para usar un WhatsApp. Otros
por ahí lo utilizan para tener un poquito más de cosas, ¿no? Interaccionar con aplicaciones, por ahí llegar a algún lugar, utilizar un GPS. Entonces, cuando empezamos a interaccionar y vemos que están pasando cosas en este universo, y sobre todo ya para meternos en un ambiente de marketing digital, quienes estamos en estos ámbitos, primeramente tenemos que cambiar un poco nuestra manera de pensar, ¿no? Estamos rodeados de tecnología, tenemos que ser conscientes de que en cada cosa que hacemos ocurre una situación de digitalización. Entonces, uno de los conceptos que es un desafío incorporar y aprender es el concepto de mindset, ¿no? Estamos en una situación donde el mindset nos propone que tengamos una nueva mirada, o sea, que nos reconstruyamos en una mirada de digitalización. Y para ser más concretos, bueno, vamos a ejemplificarlo con algunas cosas que ya nos han pasado referente al mindset, ¿no? La humanidad no es la primera vez que atraviesa un mindset, en este momento es un mindset digital, pero para algunos podría ser un mindset relacionado con un quinto evento industrial. Algunos autores lo llevan para ese lado. Pero bueno, cuando hablamos de mindset, hablamos de una cuestión de cambio de mentalidad que se acompaña de un cambio de patrones de conducta. Lo que vemos en pantalla, bueno, vemos ahí un auto, el primer auto inventado, y en realidad esa es una referencia muy clara de plantear qué ocurre cuando la humanidad atraviesa un mindset, ¿no? La aparición del automóvil, por ejemplo, hizo que el ciudadano promedio de las grandes ciudades comenzara a pensar de otra manera. Comenzar a pensar que, por ejemplo, ya no se transportaba una sola persona en un caballo, sino que se podían transportar más de una persona. Que, por ejemplo, los tiempos ya eran diferentes para llegar de una ciudad a otra. Que probablemente todo el escenario geográfico que lo rodeara cambiara. ¿Por qué? Porque se empezaban a construir calles y autopistas ya en relación a un proceso industrial. Entonces, fíjense que sin plantearnos conscientemente, la misma humanidad se plantea un cambio de mentalidad, ¿no? A partir de esa aparición de un elemento tecnológico como es el automóvil. Bueno, vinieron muchos más. Vino el teléfono y ahí ya empezamos a pensar que el mensaje ya no necesitaba mucho tiempo en viajar de un lado a otro. Entonces ya levantábamos un tubo, empezamos a hablar y empezamos a hablar también de otra manera de manejar la información. ¿Por qué? Y porque ya empezamos a pensar que tenemos tiempos más acelerados. Cuando llegue el avión, bueno, ahí ya empezamos a revolucionar completamente. Incluso los vemos ahora, imagínense lo que sería en estos tiempos de pandemia cuando estamos recibiendo insumos constantemente de todo el mundo, ¿no? Estamos recibiendo en un promedio en Argentina, está recibiendo en 7 días, por ejemplo, envíos desde China de todo tipo de insumos. Si solamente utilizáramos barcos, que se siguen utilizando, ¿no? En diferentes características, y con la modernidad que tienen ahora, estaríamos hablando de un mínimo de 30 días en recibir auxilio de diferentes tipos, ¿no? Pero ya estas cuestiones industriales nos llevaron a que cambiáramos nuestra forma de pensar. O sea, empezamos a proyectar en tiempos cortos. Y en tiempos acelerados más que en tiempos cortos, ¿no? Podemos lograr muchas cosas en menos tiempo. Entonces dijimos, bueno, normalmente los mindset, ¿qué hacen? Destruyen un estado actual de mirada del mundo, una tesis que existe, ¿no? Plantea una antítesis y después nuevamente vuelve a plantear otra situación de reconstrucción. Y esto es lo que ocurre actualmente con la digitalización. Se trata de, bueno, de un cambio que no se trata de que nosotros sepamos manejar tecnología, sino de ser conscientes de que el mundo ha cambiado y de que está completamente conectado. Que esta conectividad no significa solamente que yo, bueno, levante el móvil y me comunique con alguien o mande un mensaje de texto y digo, bueno, ahí ya estoy conectado, sino que cada una de las cosas que estamos haciendo, bueno, dejan una huella digital. Y ya vamos a meternos un poco más de lleno en esto, que es lo que hoy nos está convocando, ¿no? En esta charla, que es la relación de esta tecnología, y ya vamos a ver cómo está funcionando la inteligencia artificial de la mano del Big Data, para, bueno, conocer el mercado y desarrollarnos en el mercado. Si alguien, por favor, acá ha quedado alguna pregunta en el tintero, le agradezco que la vaya planteando y después lo vamos a retomar. Yo sé que estos temas por ahí, al tratarlos en una charla, pueden dejar muchos paréntesis abiertos, ¿no? Muchas aristas que, bueno, se pueden desarrollar con mucha más precisión. Pero hasta aquí, lo que debería quedarnos en claro para ya meternos en este ambiente de mercado y de relaciones de mercadeo, es que estamos en un universo digital
donde la huella del destinatario ocurre no solo en un móvil, que es su portabilidad, sino en cualquiera de los elementos tecnológicos que lo rodean. Bien, una de las preguntas o uno de los objetivos que tenemos los especialistas de marketing, ¿no? En el abordaje de un producto del mercado, siempre ha sido, bueno, conocer el destinatario. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en la medida de que mejor lo conozcamos, sus deseos, sus necesidades, a través de la conocida pirámide de Maslow, por ejemplo, bueno, más eficiente vamos a ser en nuestra propuesta de negocio, ¿no? Y en nuestra propuesta de soluciones para el mercado. Por ejemplo, si yo voy a poner un negocio en un shopping, en un local, bueno, me empiezo a preguntar algunas variables que me van a ayudar a saber si ese lugar va a ser exitoso o no en mis acciones comerciales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta gente pasa al frente del local? ¿Cuántos de esos se detienen? ¿Cuántos de esos, además de detenerse, ingresan al local, preguntan algo? Y, por último, ¿cuántos compraron? Esto me va a dar las primeras variables de conocimiento de mi cliente, ¿no? Esto estamos hablando de un mercado tradicional, donde yo voy a decir, bueno, yo estoy en este local donde por el frente de mi puerta pasan 200 personas por minuto, ¿no? Suponen un local céntrico, en una de las ciudades más convocadas de Argentina, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, donde tenemos muchas personas por metro cuadrado. Lógicamente, en ciudades más chicas, podemos plantear siempre la misma ecuación, pero probablemente con menos interacción de compra y venta. Pero planteándonos en estos términos, podríamos decir que, bueno, yo puedo inferir que en una calle, cuando pasan 200 personas por la puerta, una me va a comprar. Entonces, ahí una métrica de conversión en un mercado tradicional, bueno, podría ya decirme que tengo un 200 a 1 de conversión en cuanto a tránsito por la puerta del local. Podría establecer otras métricas, por ejemplo, de los que entran, cuántos me compran, o de los que se paran en la vidriera, cuántos terminan comprando. Pero esta métrica de relación, bueno, nos va dando alguna oportunidad de conocimiento del destinatario ya en una cuestión de venta. Lo que sucede actualmente es que tenemos la oportunidad de saber de dónde vino el destinatario, saber a dónde va. Una vez que establecí contacto, si bien siempre ha sido un interés de conversión, bueno, puedo empezar a utilizar otros recursos, ¿no? A través de esta premisa de digitalización, e interesarme particularmente, no solo en lo que ha motivado que el destinatario me compre, que podría ser una variable de mercado, una oferta, ¿no? Un producto de calidad. Si vamos a productos, ya vamos a ver que esto se aplica con servicios, se aplica con soluciones, son un sinnúmero de oportunidades. Bueno, también podemos conocerlo emocionalmente. Y el manejo de las emociones, ¿no? Es una cuestión que predomina, por ejemplo, en la actualidad, ya desde hace tiempo, ya desde hace décadas. Bueno, algunas decisiones comerciales de lo que está pasando, ¿no? Fíjense que muchas veces, yendo todavía no metiéndonos en conceptos ya de variables, que van a ver qué rápido nos vamos a meter en este mundo de digitalización, pero nosotros decidimos ir a un lugar donde nos atienden bien, ¿no? Y a veces desestimamos ir a lo mejor a un lugar más barato, donde no conocemos, pero a lo mejor no tenemos tanta empatía con la persona que nos atiende. O sea, ocurren unas cuestiones personales ahí de expresión. Pero hay algunas situaciones que están pasando ahora en el marco de este mindset, donde el individuo empieza a construir su identidad, o mejor dicho, la construye minuto a minuto, según las situaciones que está viviendo y según un conjunto de situaciones emocionales. Fíjense qué rápido ahora estamos en un mundo de digitalización, pero no hemos perdido de vista en ningún momento que estamos hablando o estamos refiriéndonos a seres humanos que tienen emociones y que se expresan a través de diferentes canales de comunicación. Ahora, ¿qué tenemos? Que tenemos tecnología muy cercana y se ha convertido en un canal de expresión que también es un canal para innumerables cosas, entre ellas para comprar y vender, ¿no? Pero también para otras cosas, para llegar a un lugar, para asimilar conocimiento, ¿no? Ahora con la telemedicina, por ejemplo, con el disparador que ha tenido vertiginoso, sobre todo en estos últimos meses, por nuestra situación de pandemia, bueno, tenemos otros canales que por ahí proyectábamos que se iba a demorar 6, 7 meses en llegar, pero ya lo tenemos acá,
Y tenemos incluso algunos países que, bueno, están aplicando una tecnología muy vertiginosa con esto. No me quiero adelantar porque me parece que hay algunos conceptos que tienen que quedar claros antes de ver, bueno, cómo funciona la inteligencia artificial y el Big Data en todos estos sectores. Pero ya estamos en un contexto de digitalización, entonces podríamos empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué ocurre en esta digitalización? ¿Qué pasa con el individuo en contacto con cada uno de los elementos, no? Bueno, una de las cosas que ocurren es que, bueno, se trabaja mucho el signo. Fíjense que nosotros, por ejemplo, en inteligencia artificial y marketing digital, introducimos muchas veces materias que podríamos considerar que estaban alejadas de esto y, sin embargo, se han convertido en la columna vertebral. Por ejemplo, la semiótica. ¿Por qué? Y porque es el estudio del signo. Y el estudio del signo es cómo nos expresamos y nos contactamos con el universo que nos rodea. ¿Qué significa esto? Que en la digitalización, yo, por ejemplo, cuando voy a comprar un par de zapatillas en Mercado Libre, no la estoy viendo, no la estoy tocando. En realidad estoy viendo una imagen y estoy produciendo una imagen acústica de ese producto y lo estoy proyectando emocionalmente. Esa proyección emocional no es igual para todos, pero podríamos segmentarla. ¿Qué significa que no es igual para todos? Bueno, no todos cuando pensamos en un objeto pensamos en lo mismo. Esto es, por ejemplo, si yo digo la palabra mesa, probablemente cada uno de ustedes tuvo en su mente la imagen de una mesa. Lo que pasa es que ninguna va a ser igual. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos tenido diferentes experiencias emocionales, hemos tenido diferentes situaciones en una mesa y todo eso en mínimas fracciones de segundo, bueno, vino a nuestra mente y continuamos. Y esto ocurre todo el tiempo, ¿no? En una fracción semiótica. ¿Por qué? Y bueno, porque a lo mejor alguno se habrá acordado de algún momento familiar alrededor de una mesa, otro se habrá acordado de algo que comió y que le gustó en algún lugar, otro se habrá acordado de una mesa propiamente dicha que se le rompió o que tiene que comprar. En fin, todos tenemos diferentes situaciones. Pero esto es lo que hace que esta digitalización sea tan vertiginosa y sea más efectiva que cualquier oportunidad anterior relacionada con el mercadeo tradicional. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad este tipo de emocionalidad la manifestamos, ¿bien? La manifestamos tecnológicamente, también la manifestamos visualmente. Vieron que, por ejemplo, cuando estudiamos neurolingüística o nos introducimos en algunas herramientas de psicoanálisis, bueno, decimos, en realidad el ser humano comunica mucho más con su gesto, con la forma de mirar, con la forma de interaccionar, que con las mismas palabras que está diciendo. O sea, es un complemento de la comunicación. Donde decimos, bueno, y en la digitalización que todo eso no está, ¿dónde se encuentra? Bueno, probablemente todos nosotros hablemos con familiares, amigos, y además hagamos ciertas búsquedas en nuestro espacio digital a medida que van aconteciendo situaciones, ¿no? Fíjense, cuando nosotros descargamos una app en algún lugar, muchas veces nos pide que compartamos el micrófono, que compartamos en la cámara de video, que compartamos determinadas situaciones. Y acá vamos a responder una de las primeros interrogantes que nos planteamos cuando recién empezábamos la charla, y era que si los móviles nos estaban escuchando, ¿no? Y por eso sabían todo lo que nosotros estábamos haciendo. En realidad, en la digitalización, lo que pasa es que todos estamos segmentados en diferentes intereses temáticos. ¿Bien? Esa segmentación temática, para aquellos que, por ejemplo, han hecho publicidad en buscadores o se han interesado en publicitarse digitalmente, saben que se representan a través de palabras claves, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si estoy interesado en algo, en un pañal, por ejemplo, voy a poner, bueno, pañal de bebé entre 3 y 4 años en un buscador y me va a arrojar ciertos resultados. ¿Bien? Pero si yo estaba hablando con un amigo o con mi pareja o con quien fuere de que tengo que comprar pañales, el micrófono del móvil se activa periódicamente. Podríamos decir que nos está grabando, en realidad no nos graba. Fíjense que hay herramientas como Voice-to-Text de Google, donde toda esa voz que estamos hablando pasa a texto, ¿bien? Y ese texto puede ser clasificado en tags. Entonces, a lo mejor de esa conversación referida a pañales, hay 3 o 4 palabras que me clasificaron temáticamente, ¿no? Pañales, bebé. Aparte, ya vamos a ver cómo compartimos información con el móvil sin que nos demos cuenta, por ejemplo. Me está diciendo de qué lugar soy, o sea, me podría decir
que a 2 cuadras hay un supermercado donde tiene oferta de los pañales que yo compro habitualmente y que me están esperando. Tenemos algunas experiencias en el mercado de ese estilo, donde, por ejemplo, el Corte Inglés hizo algunas experiencias relacionando toda esta temática de interés con redes sociales y llegaba hasta el punto que cuando la persona llegaba a un mostrador, supongamos un negocio de estilo Falabella, bueno, se lo trataba a la persona por el nombre sin que él hubiera dicho antes cómo se llamaba y se le ofrecía algún vaquero, por ejemplo, algún producto que sabían que estaba en interés y decían, Marcelo, este vaquero te estaba esperando, sabemos que estabas interesado en esto y bueno, esta oferta es solamente para vos. Este tipo de situaciones es propia del marketing digital, ¿no? Nosotros, bueno, nos ocupamos de conocer esto con precisión y va al punto de vista de la personalización de nuestro destinatario, es decir, todos formamos parte de diferentes segmentos temáticos y esto es parte de esa personalización. Hay unas otras cosas que ocurren. Fíjense el volumen, ya que estamos hablando de información que estamos manejando en nuestro destinatario, ¿no? Solamente para conocerlo, en una primera aproximación, porque en realidad nosotros construimos diferentes identidades durante todo el día. Yo, por ejemplo, en este momento, bueno, soy el interlocutor, estoy desarrollando algunas ideas como profesor, entre comillas, o disertante. Del otro lado, cada uno tiene su rol, pero además yo en media hora probablemente sea un padre de familia, entonces desarrollo mi identidad en función de eso, de la manera en que me dirijo a mi hijo, no es la misma en la que me estoy dirigiendo ahora en la conversación. Por lo tanto, mi lenguaje y muletillas idiomáticas van a ser diferentes. Lo mismo ocurre si yo en otro momento, bueno, me desempeño en un deporte, ¿no? Me junto con amigos a jugar al básquet y el modo en que me voy a dirigir a ellos, ¿no? Y el modo en que vamos a desarrollar esa actividad va a ser otro abordaje de identidad. Probablemente yo en mis relaciones tecnológicas, bueno, cuando hablo con mis amigos hablo de determinada manera, cuando hablo con mis familiares hablo de otra, y lo mismo en un ambiente profesional, ¿no? Utilizo determinadas muletillas, determinadas cuestiones idiomáticas. Y probablemente el universo digital empiece a mirarme en algunos momentos con diferentes intereses. Por ejemplo, cuando yo probablemente estoy en mi rol total de padre de familia, bueno, voy a tener intereses que seguramente van a estar muy relacionados con cómo le va a mi hijo a la escuela, qué necesita para estar bien, a qué escuela concurre, bueno, cuánto saldrá la cuota del colegio, ¿no? ¿Qué elementos le piden para que le compre o qué libros utiliza? Bueno, y lo mismo va a ocurrir cuando vaya a jugar al básquet. A lo mejor unas horas antes yo empiezo a preparar mi equipo para buscar jugar al básquet y eso ya va a establecer un patrón de conducta si yo lo hago todos los miércoles, todos los jueves, ¿no? En determinados momentos a la misma hora, incluso si lo hago periódicamente. Estamos hablando solamente de un mercadeo digital, ¿sí? Del mercadeo y la publicidad digital. Y fíjense que empezamos a hablar de esto después de tomar conciencia de que estamos en un mindset digital, donde estamos rodeados de digitalización. Lo mismo ocurre si yo estoy jugando, por ejemplo, al Fortnite, ¿no? Y estoy hablando con mis amigos de diferentes temas. Fíjense que se da mucho en esta socialización en el videojuego, sobre todo en Xbox, a partir de Play 4 para arriba, bueno, de estar en un videojuego conectados en red y hablar de cualquier otro tema que no es el videojuego, ¿no? Hablar, por ejemplo, de a dónde voy a ir a bailar o a dónde voy a juntarme a hacer determinado deporte, o de, no sé, alguna anécdota que pasó en la escuela cuando son chicos más chicos, en fin, determinadas situaciones que ya empiezan a vincular diferentes temáticas de interés y un juego ya pasó de ser un escenario lúdico de entretenimiento, pero además con condimentos sociales. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de todo esto? Hablamos de conocer a nuestro destinatario. Hablamos de conocerlo en persona, con nombre y apellido, y en realidad no, porque ya si nosotros entramos en un nivel de ese tipo de personalización, bueno, estaríamos incurriendo en algunas faltas legales, ¿no? Tenemos en el mundo diferentes situaciones y anécdotas referidas a eso, sobre todo en relación a temas de seguridad. No lo vamos a abordar hoy porque es más extenso, pero por ejemplo, podemos poner en la mesa algunas situaciones, como por ejemplo en países como Turquía, donde una manifestación, por ejemplo, en algún lugar X, bueno, les llega a los manifestantes un SMS diciéndole que participan de una reunión ilegal, de una manifestación ilegal,
que por favor desista de esa actitud o se presente en determinado lugar en determinado momento. Bueno, en esos países, en algunos otros, las legislaciones regionales permiten que eso ocurra, ¿no? Que el Estado pueda abordar e identificar cada uno de los teléfonos que están interaccionando en un lugar. Eso no está permitido en nuestra legislación. Y de hecho, cuando vemos las diferentes legislaciones de seguridad y protección de la identidad, por ejemplo, a partir del 2018 en la europea y después se ha extendido a todo el mundo, bueno, eso cada vez está menos permitido, ¿no? Pero en realidad no es para una limitación de los estados, principalmente ese tipo de legislación, sino de las empresas que pueden recopilar esta información de una manera cada vez más agresiva y con cierta facilidad tecnológica que años atrás no existía. Entonces, ya volviendo al tema de conocimiento de nuestro destinatario, pongamos sobre la mesa situaciones que son de nuestro particular interés, ¿no? Primero, identificar nuestros patrones de conducta y además de esa identificación de patrón de conducta, bueno, lograr esa empatía y consonancia cognitiva que va a permitir a un individuo generar confianza, que principalmente se plantea a través del lenguaje, ¿no? Y ahora sí, le damos la bienvenida a los procesos de Big Data e inteligencia artificial. ¿Por qué le damos recién ahora, después de todo lo que hemos hablado, ¿no? La verdad que hablamos un montón de cosas, hablamos un montón de procesos, me imagino que pusimos sobre la mesa algunas situaciones que nos hacen pensar. Pero ahora lo que estamos hablando es que podemos procesar toda esta información en muy poquito tiempo y, por ejemplo, llegar a situaciones de que si yo voy manejando, se me pincha la rueda del auto, desciendo del auto, veo que la rueda está pinchada y cuando levanto el móvil para avisarle a mi familiar o quien sea que voy a llegar unos minutos más tarde, bueno, tengo una publicidad de que hay una gomería a 2 cuadras con el tipo de goma justo que llega a mi vehículo y que tiene una oferta para mí, ¿no? Yo no hice nada, pero esta situación de entorno tecnológico ya está dejando mi huella digital completamente en un mindset. Entonces, fíjense, lo que estamos viendo en pantalla son algunas cuestiones que todos nuestros móviles y todos nuestros dispositivos están dando esa información al ciberespacio de manera automática, ¿no? El IP siempre está presente, ¿bien? Por lo cual cuando desarrollamos, por ejemplo, actividades de blockchain, ya vamos a ver si tenemos tiempo de tomar algo de eso, es fundamental, por ejemplo, para determinar la identidad y validez de un individuo. Siempre nos desarrollamos en nuestra digitalización, en nuestra navegación a través de un dominio, ¿bien? Hay una localización de nuestros dispositivos todo el tiempo. ¿Y por qué nuestros dispositivos están todo el tiempo siendo localizados? Bueno, porque hay una necesidad de funcionamiento en la cual, por ejemplo, un móvil constantemente tiene que estar dando señales a las antenas para que le puedan brindar un buen servicio, ¿no? Esto es más evidente cuando pasamos de un país a otro. Fíjense, cuando pasamos, por ejemplo, de un país a otro que tiene otra prestación de empresa de telefonía, bueno, nos avisa que entramos a otro roaming, que nos están dando otro tipo de servicio con otra empresa. Pero lo mismo ocurre si, por ejemplo, yo paso de un partido de Buenos Aires a otro, si voy en determinados sectores. ¿Por qué? Porque las antenas tienen cierta cobertura, entonces necesitan estar comunicadas constantemente y recibiendo esa información. Y por último, todo el tiempo estamos manifestando una intención de búsqueda. ¿Qué significa esto? Todo el tiempo estamos buscando cosas, llegamos al Google. Y no necesariamente. En realidad lo que nos está diciendo Google a través de algunas premisas, por ejemplo, cuando nos ofrece que publicitemos en display, por ejemplo, con imágenes o con videos, nos dice, bueno, no esperes que el usuario busque, o que manifieste su intención de búsqueda digitalizando esto en un buscador. Si en realidad quizás lo necesita, quizás está cambiando el jabón del lavarropa, o no sabe cómo utilizar el lavarropa y te está dando señales de que necesita saberlo, y bueno, le podemos acercar ya un manual o una oferta de jabón. Entonces, esa intención de búsqueda está presente todo el tiempo. Esto significa que hay un gran volumen de datos. Si no existiera el Big Data, por ejemplo, con todos los nuevos motores de búsqueda, si no existiera el cloud, con oportunidades de almacenar información más allá de nuestros dispositivos, no sería tan vertiginoso el análisis actual y la utilización de la inteligencia artificial.
¿Por qué? Porque sencillamente las bandas de transmisión de datos no serían capaces de manejar determinados volúmenes de información y de conocernos y manifestarnos que estamos en este mundo digital, dando señales todo el tiempo de cosas. ¿De qué cosas? Bueno, de cosas interesantes para el mercadeo. ¿Y qué hace un especialista en marketing digital con toda esta información? Bueno, principalmente con toda esta información se pasa haciendo 4 cosas. Primero, conociendo al destinatario y definiendo los momentos en que va a tomar contacto. ¿Bien? Estableciendo esa presencia, viendo cuándo va a ser oportuno. En realidad no lo está haciendo alguien individualmente, o sea, no me pongo yo a hacerlo, sino en pensarlo en un esquema de destinatario protopersona. Ya vamos a ver qué hablamos cuando hablamos de protopersona, porque eso nos va a servir para un bot digital, por ejemplo, con inteligencia artificial. Pero incluso si me equivoco, pudiéndome corregir en el momento. ¿Bien? Y esto es lo que marca principalmente, bueno, esta relación que teníamos del concepto de marketing tradicional, ¿no? De publicidad tradicional. Entonces, yo conozco y defino patrones de conducta de mi destinatario, sé cómo valora su contexto y también sé cómo reacciona emocionalmente a varias cosas. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo, en realidad lo está manifestando. Y a partir de ahí yo construyo mi protopersona, que sería mi destinatario ideal de abordaje. ¿Bien? El término protopersona, si bien no difiere mucho al de buyer consumer, que es muy utilizado, por ejemplo, en los aspectos de marketing digital, bueno, proviene mucho de la ingeniería de innovación y de prototipar en nuestro destinatario, sobre todo en la utilización de los bots. Sé que todos debemos haber tenido contacto en algún momento con un bot. Muchas no nos hemos dado cuenta de qué pasó. Pero, por ejemplo, en una consulta a un banco, bueno, primeramente va a haber un bot de primera línea que va a contestarlo. Hay muchos modelos de bot, ya vamos a ver de qué estamos hablando. Pero esta repetición de estar en el momento, de haber construido la persona, de estar en determinadas situaciones, bueno, ¿qué hace? Que en realidad estemos comunicando muchas veces sin palabras. Estemos dilucidando acciones, estemos visualizando momentos. Fíjense que yo estoy seguro que todos hemos identificado las marcas que están en pantalla, ¿sí? Pero fíjense que no hay ninguna referencia de qué marcas son. Estamos solamente viendo porque ha sido una repetición de imagen en diferentes momentos, en diferentes aspectos, con la suficiente, bueno, prevalecencia emocional, donde, bueno, ya lo relacionamos con algo, ¿no? Hasta incluso si no lo hemos consumido, lo podemos relacionar con algún momento de nuestra vida donde hemos visto una publicidad relacionada con el tema, ¿sí? Esto nos lleva a estar presentes constantemente, bueno, en una construcción del ser digital. Sé que me he acelerado un poquito en este mundo porque, bueno, yo quiero llegar a los momentos ya de ver estos ejemplos de la utilización de todo lo que estamos hablando, pero me parece necesario, bueno, que tomemos conciencia de algo. Tuvimos una primera introducción donde dijimos que estamos en un universo digital. Bien, eso significa que estamos dejando una huella todo el tiempo, por lo tanto, somos seres digitales. Alguien podría plantearse, bueno, si yo no tengo ninguna red social, yo no tengo Facebook, no tengo Instagram, no uso Twitter, ¿soy lo mismo un ser digital? O sea, uso el teléfono, ni siquiera uso WhatsApp en el teléfono. ¿Seré un ser digital igualmente? O sea, igualmente dejaré mi huella. Bueno, la respuesta es que sí, porque acuérdense que dijimos que el móvil iba a dar información nuestra por una necesidad de funcionamiento principalmente, que también recibimos SMS, pero que además, por ejemplo, si vamos a un cajero electrónico, también dejamos una huella digital. Si pagamos con la tarjeta de débito, también. Si estamos utilizando Netflix, por supuesto. Y además, eso está conectado en nuestro televisor Smart con todo el universo digital que lo rodea. Si tenemos la Play conectada a esa Smart, bueno, dejamos un sinnúmero de oportunidades de información que debe ser procesada, ¿no? Y por eso, en este proceso, bueno, se hace presente la inteligencia artificial. Fíjense que cuando nosotros hablamos de un chatbot, muchas veces decimos, bueno, ¿quién nos está contestando, no? Sería un chat donde, bueno, lo primero que pensamos en inteligencia artificial es, bueno, está simulando ser un ser humano y lo que busca es hacerse pasar por tal y brindar alguna solución de esta primera línea. Yo puse el chatbot primero, ya vamos a ver que hay muchísimas otras situaciones de inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana, pero el chatbot por ahí es lo que deja más evidencia. Hay diferentes niveles de aproximación,
Y acá empezamos a utilizar todo esto que conocíamos de la protopersona. Recuerdan que hace unos minutos yo planteaba, por ejemplo, que no me refiero de igual manera a mi hijo que a otros profesionales o a amigos, y eso nos pasa a todos, pero el chatbot con este conocimiento que tenemos de marketing digital más la aplicación de Big Data, bueno, plantea algunas cuestiones que son disruptivas, ¿no? Y que dan para el debate. Por ejemplo, que podemos hablar como habla nuestro destinatario según las redes que haya tenido abiertas y según cómo esté. Supongamos, hay destinatarios que escriben con error de ortografía cuando hacen una consulta a un banco. Y si el chat nos contesta con error de ortografía, ¿también tendremos más empatía? ¿O no es correcto que un chatbot escriba con error de ortografía? Bueno, pero en realidad la posibilidad está. Nosotros nos expresamos de diferente manera. Fíjense que algunos 911 en el mundo reciben muchas llamadas que son falsas, ¿no? Que son bromas. Bueno, pero interaccionando con semiótica y con alguna buena evolución, de hecho, hemos tenido experiencia de ese tipo en los laboratorios en la universidad, incluso con la gente de marketing digital. Bueno, nosotros podemos intuir que esa persona está mintiendo, entonces reducir, por ejemplo, cuántas veces desde ese número se llamó para hacer una broma, cuántas veces, cuánto demora una palabra con otra cuando está mintiendo una persona, cómo respira una persona, cuántos espacios hay en ese vocabulario. ¿Podríamos analizar el tono de voz también? Sí, por supuesto. ¿Se puede analizar el tema facial? Ya me voy a meter en el tema facial porque ahora ha tenido un disparador muy grande, sobre todo ahora que estamos usando todos barbijo, que ha tenido una adaptación que ha sido vertiginosa. Pero bueno, entonces el chat no solamente es esta cuestión de responder cuando alguien llama a una pizzería y tenemos una respuesta automática de cuando sale algo, cuánto va a demorar y que está conectado con un CRM, ¿no? Que nos va a decir, por ejemplo, cuánta demora tenemos en otros pedidos, o en un banco o en un concesionario de auto. El chatbot también nos puede mandar un SMS, puede contestar un mail, ¿bien? Puede hacer testeo de software. ¿Cómo hace un testeo de software? Bueno, en una página, por ejemplo, vinculando todos los botones a ver si están funcionando bien. Puede estar testeando automáticamente si una página está funcionando bien. Puede llenar un formulario. Estas serían algunas de las expresiones de inteligencia artificial, pero nosotros constantemente estamos teniendo otros que ya se van relacionando con la personalización extrema. ¿Qué significa esto? Bueno, ya tener una interacción con nuestro destinatario que va más allá de un conocimiento superficial de sus intereses y emociones. Fíjense en el tema de fotos, ¿no? En el tema de fotos, bueno, nosotros constantemente utilizamos redes sociales y fíjense que Facebook, por ejemplo, nos avisa cuando hemos aparecido en alguna foto en otro lado, si queremos ser etiquetados o no. Está haciendo un reconocimiento facial todo el tiempo. Recientemente, por ejemplo, hemos tenido muchas aplicaciones que están dando vuelta en el mundo que, bueno, trabajan con nuestra identidad facial para hacernos parecer del sexo opuesto, para hacernos parecer más viejos, más jóvenes, en fin, como fuera. Y siempre se está trabajando con estos puntos de identificación facial. En Buenos Aires, sobre todo en las cámaras de subte, se utiliza para identificar con base de datos de delincuentes, por ejemplo, prófugos o acusados de violación o lo que fuere, y ha demostrado ser muy efectivo. Tiene solamente un error que va menos del 0,04%. Esas cámaras, ¿qué hacen? Bueno, identifican rostros todo el tiempo de personas que están pasando por el frente de ella y lo comparan con una base de datos y dan la alerta cuando vieron pasar o cuando identificó una similitud con algún delincuente, ¿no? Fíjense que eso está por el tema de seguridad, pero también habíamos dicho antes que había una experiencia que se hizo en un shopping muy conocido de España que esta identificación facial servía para vincular, por ejemplo, las personas que van pasando por los pasillos con las redes sociales de seguidores de una marca y ver qué eran los productos de mayor interés para ofrecerle una oferta especial, ¿no? Fíjense que estamos hablando de la misma tecnología aplicada en diferentes ámbitos. Ahora con el uso de los barbijos, por ejemplo, bueno, ¿qué se ha debido hacer? Bueno, optimizar los puntos de identificación, trabajar más sobre la distancia de los ojos, las cejas, la distancia de las orejas, el diámetro de la cabeza. Pero siempre estamos hablando de medidas que se procesan en segundos. Y esto es gracias al Big Data y la interacción es a ver qué hacemos con esos datos gracias a la inteligencia artificial. Seguramente todos nosotros utilicemos correo electrónico. Y si tenemos un gran número que utiliza Gmail, bueno, se habrán dado cuenta que muchas veces, y sobre todo ya desde hace varios meses, cuando estamos escribiendo un correo, bueno, nos va completando la frase, ¿no? Y nos va acelerando la manera de comunicarnos.
¿Y cómo completa la frase? Al azar, bueno, la verdad que va usando nuestros parámetros, nuestros patrones de conducta en cuanto a la utilización de estas cosas, pero también va determinando a quién le vamos escribiendo. Fíjense que yo les había dicho que no siempre nos expresamos igual. Entonces, si probablemente le estoy escribiendo a mi mamá, bueno, me dé un saludo acorde al que hago yo siempre con ese correo electrónico. Y si estoy escribiendo en un contexto laboral, probablemente se esté expresando de esta manera igual. Fíjense que empezamos hablando de algo que era un mindset, de tomar conciencia de que estamos en un universo digital, y ahora estamos hablando ya de elementos que nos están acompañando en nuestra vida cotidiana en situaciones que probablemente hemos o no tomado conciencia, ¿no? Estos son solamente ejemplos muy efímeros, porque Gmail está haciendo mucho más que eso. Por ejemplo, vieron que la publicidad de Google Ads se puede expresar también en el correo electrónico, se puede expresar en diferentes ámbitos, en YouTube, además del buscador, además de participar en diferentes sitios especializados. Entonces, bueno, todo esto propone que nosotros, bueno, tengamos esa conciencia y quizás hasta podamos utilizarla a nuestro favor si sabemos que, bueno, se va a acelerar eficientemente, ¿no? nuestro sistema de efectividad y conducta. El uso de energía y educación, por ejemplo, son otros ámbitos que nos ayudan un montón. Muchas universidades, por ejemplo, ahora están implementando inteligencia artificial para el acompañamiento de sus estudiantes. Yo en Siglo, por ejemplo, he participado en proyectos de este tipo, donde, bueno, se hace más eficiente estar en el momento en que el estudiante, por determinadas variables, nos está manifestando que tiene dificultad para determinados temas. Fíjense que no todos tenemos la misma familiaridad con lo que nos gusta, ¿no? Algunos somos mejores en matemática porque tenemos mayor afinidad de gusto y particularidad psicológica con esos temas. Otros serán más próximos a las ciencias sociales, otros tendrán mucho mayor facilidad e interés por las ciencias naturales. Entonces, bueno, hay determinadas materias en la carrera que nos gustan más o menos, o que pasan determinadas cosas. Entonces, estar en el momento oportuno para accionar y acompañar a ese estudiante es fundamental. Pero fíjense que sería imposible si un profesor o un grupo de profesores estuviera acompañando incluso cada momento en que un estudiante está haciendo la API. Más allá de que eso existe, bueno, también hay sistemas que nos están dando variables de alerta sobre el desempeño de estudio de cada persona, ¿no? Varias universidades en el mundo lo están implementando. Harvard ya ha hecho algunas publicaciones en esa dirección. Entonces, bueno, este acompañamiento es cada vez más eficiente. Acá pueden ocurrir algunos interrogantes, sobre todo, por ejemplo, en los contact centers, ocurre ese interrogante de decir, bueno, en realidad la inteligencia artificial va a reemplazar estos puestos de trabajo. Cuando nosotros hablamos de blockchain e inversión en criptomoneda y utilizamos inteligencia artificial, ¿eso va a reemplazar el análisis de un especialista, por ejemplo, en bolsa o en criptomonedas? Bueno, en realidad, muchas de estas herramientas lo que aportan es una aceleración en la eficiencia de cada uno de esos profesionales. Y si antes se podía abarcar determinado espectro, determinado embudo, bueno, ahora tenemos una posibilidad de hacerlo mucho más grande, ¿no? Y mucho más eficiente por la cantidad de información que estamos recibiendo y procesando de una manera más rápida. En algunos ámbitos, bueno, me ha tocado también estar en proyectos de respiradores con inteligencia artificial. Bueno, requiere mucho más control esto. ¿Por qué? Porque no podemos fallar en la construcción de un respirador, por ejemplo, ¿no? En la implementación del software. Por más que estemos con parámetros de inteligencia artificial, tenemos que estar seguros que un respirador no puede fallar, porque si falla se puede perder una vida. Entonces, bueno, tenemos diferentes ámbitos de abordaje, pero sobre todo decisiones que nos llevan a, bueno, acelerar este escenario de abordaje. La atención al cliente está totalmente revolucionada en este momento por utilizar estos elementos de Big Data e inteligencia artificial. Los asistentes personales que estamos utilizando todo el tiempo, bueno, Siri, Alexa, tenemos cada vez más de construcción local. Fíjense que los traductores también, ¿no? Esto nos permite llegar a otros mercados. Acá lo que se está dando, por ejemplo, mucho en Argentina, es estar navegando y recibir publicidad regional con páginas en español que tienen totalmente, nos convencen totalmente de que son argentinas, pero en realidad están en China. Cuando compramos el producto resulta que al final de la compra nos está diciendo que nos va a llegar en 30 días, porque eso depende de la disponibilidad del elemento. Pero se está dando en una manera cotidiana, lo estamos viendo todos los días, y la proliferación, por ejemplo, de páginas chinas en mercados locales, si utilizamos las estadísticas del CACE, vamos a ver que es
revolucionaria. Nunca antes habíamos visto esta proliferación, ¿no? De capacidad de venta del producto y de regionalización. Bueno, esto tiene que ver, bueno, con este conocimiento, más el Big Data, más una buena definición de protopersona y una inteligencia artificial que hace que esto accione en un momento oportuno. Bueno, el videojuego ha dejado de ser este elemento lúdico unipersonal porque nos está dando un conjunto de elementos que incluso nos hace representación de nuestra identidad. La presencia de una inteligencia artificial hace que hasta el skin que utilicemos, o sea, la forma de vestir nuestro personaje en un videojuego, bueno, tenga respuesta a nuestros intereses e idealizaciones que tenemos respecto a cómo representarnos. Entonces, bueno, se ponen en juego un conjunto de elementos que van mucho más allá, ¿no? De un análisis de Big Data, ¿no? El análisis predictivo de lo que vamos a hacer, bueno, implica que seamos muchísimo más eficientes en un abordaje del mercado. Por eso, muchas veces cuando vemos decir, bueno, podemos empezar a utilizar inteligencia artificial de una manera remota, con poca preparación y demás, bueno, en realidad lo ideal es que conozcamos de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de herramientas de marketing digital, ¿sí? La digitalización, el marketing digital se enriquece con otra herramienta que es la inteligencia artificial, el Big Data, pero no se trata de algo que funciona de una manera independiente, ¿no? Sino que tiene determinados objetivos. Lo mismo ocurre, bueno, ahí les ponía otro ejemplo, los asistentes de conducción de automóviles, ¿no? Para minimizar riesgos. Por ejemplo, se han hecho experiencias Córdoba-Rosario en autopista con camiones de transporte, manejándolo solo con inteligencia artificial. Fíjense que estamos hablando de camiones de transporte mercadeo, lo que puede acelerar esto, cuántos choques tienen, cuánto riesgo en el manejo tiene. Han demostrado ser absolutamente efectivos, pero la cantidad de sensores, por ejemplo, y la inversión que utilizan, bueno, es cuantiosa, ¿no? Es una inversión que muchas veces tiene que también que vincularse con cuestiones estatales, por ejemplo, para tener ese complemento. Pero toda la tendencia marca que esta aceleración, bueno, no tiene vuelta atrás. ¿Por qué? Porque ya hemos marcado ciclos de aprendizaje donde necesitamos evolucionar. Y esa evolución, bueno, es esto. Es la personalización extrema. Son algunos elementos que cada vez más se suman. Ya no hablamos solamente de portabilidad, o sea, no estamos hablando solamente de móviles. Fíjense que yo hablé de varios otros elementos, ¿no? Hablé de juegos, hablé de consolas de videojuegos, hablé de telefonía smart, hablé de televisora smart, pero están introduciéndose otros elementos. He visto pruebas, por ejemplo, en los espejos de baño, ¿sí? Donde ya tenemos la información del día. Bueno, pruebas con heladeras donde ya nos están diciendo los vencimientos de los productos y las ofertas que hay en el supermercado. La verdad que tenemos una evolución muy interesante que se nos viene encima todo el tiempo y que, bueno, ya es una forma de adaptarnos constantemente. Un poco las tecnologías ágiles proponen eso y, bueno, ya estamos acostumbrados a, entre comillas, evolucionar y esperar esta evolución todo el tiempo. Bien, no quiero extenderme mucho con esto porque yo sé que me embalo y me extiendo, pero, bueno, espero que haya aportado y que haya sido de utilidad este planteo de ideas. Así que, bueno, nada más que agradecerles. Muchas gracias. Acá estoy, recuperando el micrófono. Bueno, muchas gracias, Marcelo. La verdad que, bueno, qué interesante todo. Creo que unos cuantos empezamos a apagar el celular, me parece, cuando te fuimos escuchando. Y tenemos algunas inquietudes que me han llegado por acá, por el chat, otras, Marcelo, que son de YouTube y otras que me han enviado por WhatsApp. ¿Sí? En primer lugar, preguntarte, no, si uno imaginándose esto desde un emprendimiento pequeño, ¿no? Es decir, ¿hay accesibilidad a trabajar la inteligencia artificial de algún modo o solamente pensarse a gran escala? No, en realidad los tenemos todo el tiempo. Por ejemplo, si nosotros utilizamos una pauta publicitaria o comenzamos a hacer una pauta en alguna herramienta como Ads de Google, bueno, ya ahí estamos teniendo utilización de inteligencia artificial. ¿Bien? Ni hablar si estamos utilizando también algunos recursos para Gmail. Bien, lo estamos teniendo. Desde hace unos meses, para, por ejemplo, pequeñas empresas que quieren tener un chatbot en su página web para acelerar las respuestas,
también ya estamos teniendo chatbot open source, ¿no? Para adaptar. Entonces, bueno, ya no estamos hablando de algo que sea inalcanzable o que sea lejano, sino que es cada vez más accesible. O sea, y se está extendiendo cada vez más. Bien, bien. Aquí nos preguntaba recién Juan, Marcelo, que por un lado nos preguntaba Juan si tenés algún artículo o referencia sobre el acompañamiento mediante bots a estudiantes universitarios. Bueno, sí, bueno, una de mis tesis es justamente de eso, así que sí, se puede compartir. Incluso he estado asistiendo a estudiantes de diferentes universidades con esos temas, así que si después me toman contacto conmigo por LinkedIn o por donde fuera, no hay problema. Al contrario, nos enriquecemos todos con este tipo de prácticas. Bueno, yo, si me permitís, voy a compartir ahora por el grupo de Zoom, voy a compartir tu link de LinkedIn, ¿sí? Sí, no hay problema. Sí, También sí, lo compartimos, ahí Luciano lo comparte en YouTube también, ¿sí? Marcelo, entonces, ¿se toman todos los datos de conversaciones de voz mediante palabras claves para establecer patrones temáticos conductuales de demanda? Eso, fíjense, cuando nosotros instalamos cualquier app, nos va a pedir permiso a diferentes cuestiones de utilización del móvil. ¿Bien? Muchas veces incluso al instalar un Office, nos está pidiendo, por ejemplo, permiso para la cámara y para el micrófono. Nosotros decimos, bueno, ¿para qué nos están pidiendo este tipo de cosas? En realidad son todas cuestiones de mercadeo. Estas cuestiones de mercadeo no significa que se esté violando nuestra identidad, porque no están identificándonos personalmente, sino que formamos parte de un segmento. ¿Bien? Cada uno de esos tagueos nos hacen que formemos parte, por ejemplo, de todas las personas que tenemos determinado vehículo, de Bien. todas las personas que nos interesamos en determinados temas a la misma hora los martes, ¿sí? Es esa la principal intención de clasificación en el mercado, ¿bien? Con Big Data y con inteligencia artificial, y la mayoría de las apps lo advierten antes de instalarse. ¿Bien? Bien. O sea, nos están informando eso. Bien, bien, perfecto. Marcelo, una pregunta que hace muy interesante Enzo aquí, que pregunta con el crecimiento vertiginoso, ¿no?, que tiene la tecnología y la inteligencia artificial, ¿cómo ves al hombre con todo ello en unos años, ¿no? 50 años, Bueno, dice acá, no. pero bueno. Hay algunas cosas que me ha tocado participar hace algunos años donde se veía una proyección, por ejemplo, de años en la relación de inteligencia artificial y realidad aumentada, ¿no? Sin embargo, ya estamos teniendo pruebas de inteligencia artificial y realidad aumentada en diferentes ciudades de Argentina. Alguna de las cosas, por ejemplo, más interesantes que se da con esto es evitar, por ejemplo, el congestionamiento de publicidad en las calles. Fíjense que con realidad aumentada, a través de diferentes patrones, yo con mi móvil puedo enfocar una esquina y ver ahí cuestiones publicitarias de diferentes características. Hay algunas, ahora, concesionarios de autos que, por ejemplo, dicen, bueno, yo quiero comprar determinado vehículo, ¿no? Entonces, a través de un código QR y en realidad aumentada, yo puedo marcar los puntos en mi cochera y, bueno, ya a través del móvil ver las características en tamaño real del vehículo antes de acercarme al concesionario o incluso antes de adquirirlo. Bueno, todo esto que por ahí pensábamos que iba a tener determinado tiempo. ¿Por qué? Porque normalmente en la medición y proyección de tecnología se toma la ley de Moore, que es según la cantidad de transistores que van evolucionando periódicamente, ¿no? Van siendo más pequeños y con más capacidad de proceso de datos. En este caso, estamos en un círculo de evolución que es cada vez más rápido. Entonces, muchas veces hablamos de cuestión de meses. El año pasado, por ejemplo, en un grupo de investigación que tengo ahí con Google, tuvimos que cambiar 4 veces las técnicas de instrumentación de ads porque mismo Google iba cambiando de acuerdo a cómo cambiaba su destinatario, sus patrones de conducta. Entonces, bueno, alguien que certificó hace 2 años en Google Search, por ejemplo, bueno, tiene que actualizarse cada 6 meses porque cada 6 meses cambia ese patrón de conducta y las herramientas que está utilizando Google para publicitar, para darnos una idea de esta evolución tan rápida que se está dando. Bien, 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 perfecto. Y en esto me quedan 2 preguntas, Marcelo, ¿sí? Una es, nos pregunta Marta, si esto está regulado o controlado en nuestro país, justamente teniendo en cuenta todo este avance de inteligencia artificial y el poder sobre los datos.
Sí, en realidad tenemos nosotros una ley que tenemos que abocarnos todo, por ejemplo, en la protección de bases de datos, ¿no? Y en la protección de recolección de datos. Sin embargo, siempre quedan baches. Todo el mundo, la última ley que tiene mayor evolución en cuanto a la protección de la identidad y demás es la ley europea, ¿no? Del 2018. El resto de las naciones, bueno, vienen por detrás de eso tratando de adaptarse y se nos está dando lo que ocurre en muchos sectores del mundo, ¿no? Que primero se hace el planteo de la tecnología y por detrás viene su regulación. Me parece que eso es un poco lo que está pasando ahora en Argentina. Tenemos una ley de protección de datos y de protección de identidad y bueno, y van apareciendo más recursos que, por ejemplo, requieran que, bueno, se trabaje un poco, por ejemplo, el aspectos de la identificación facial, ¿no? ¿Quién puede hacerlo? No es lo mismo que lo haga el Estado, porque busca un delincuente, que lo haga un particular, ¿no? O incluso hasta por ofrecer situaciones de mercadeo. Pero bueno, un poco la ley va acompañando la tecnología, que es lo que se está dando mucho en los países emergentes. Bien, bien. Son dos más, sumé una más que me llegó recién y prometo dos más, incluso en honor al resto de toda la audiencia. Dos preguntas más, Marcelo. Una es, todo lo que hace a inteligencia artificial, ¿cómo ves la evolución en el ámbito público? No escuché lo último, no se escuchó con claridad, perdón. ¿Ahora me escuchas mejor? Ahora sí. Bien, gracias. ¿Cómo ves la evolución de la inteligencia artificial en el ámbito público, en lo que hace a la gestión pública, ¿no? Sí. Bueno, ese es uno de los desafíos más grandes porque fíjense que la gestión, la administración pública, muchas veces encontramos actualmente manejándolos con, no sé, sistemas COBOL, que se han dejado de utilizar hace 10 o 20 años. Sin embargo, yo rescato, por ejemplo, cómo lo está utilizando Ciudad de Buenos Aires en este momento. Bueno, estos esquemas de identificación facial están con inteligencia artificial y son muy provechosos. El tema de 911 también. Yo creo que bien aplicado, bueno, puede acelerar muchas soluciones incluso de nivel rápido, como se están haciendo ahora, por ejemplo, las consultas médicas por COVID a través de telemedicina, que bueno, las aplicaciones, por ejemplo, que se han lanzado, de tener soluciones rápidas. Miren, yo doy un ejemplo rápido en relación de eso, de lo que ha sucedido en otros países como Alemania, donde, por ejemplo, a través de proximidad de IP de celulares, si una persona daba COVID positivo de 2 o 3 personas, de 2 o 3 semanas posteriores, bueno, les llegaba un SMS a cada una de las personas que había estado cerca a menos de 2 metros, sugiriéndole que se haga el test, ¿no? Esto no sería posible si no tenemos una clasificación de Big Data articulando con inteligencia artificial todo el tiempo. Pero bueno, esas son algunas de las manifestaciones de beneficios en el uso público, ¿no? Y de, bueno, bienestar social. Bien, bien, perfecto. Justo llegó una pregunta de Ivana acá que afortunadamente va de la mano con la otra que tengo, así que las reúno. A aquellos que del ámbito profesional deseen impulsarse a esta carrera, ¿no? A este desarrollo, Ivana nos pregunta si la certificación en inteligencia artificial tiene por sí sola salida laboral o es necesario tener base en marketing digital o análisis de datos, ¿sí? Y otra de las preguntas que era muy parecida era cómo iniciarse en en esto que claramente el mercado lo va a demandar, lo está demandando. Sí, en realidad, bueno, hay varias aristas ahí. Yo lo que tengo son la diplomatura en inteligencia artificial aplicada al mercado, tiene diferentes características de sus estudiantes, pero en realidad el que saca mayor provecho de todo esto es el especialista en marketing digital. El especialista en marketing digital conoce las herramientas y va sumando estas cosas como optimizadores de lo que tiene que hacer, o sea, marca el norte de lo que hay que hacer como trabajo, como definición de protopersona. Por ejemplo, en diplomatura por ahí asisten especialistas de diferentes características, ingenieros o incluso psicólogos o determinadas características, bueno, para conocer cómo funciona esto, ver determinadas características y, por ejemplo, saber armar un bot. Pero el que va a marcar el rumbo de para qué sirve cada una de estas cosas es el especialista en marketing digital, ¿no? El que está definiendo cómo se construye una protopersona, bueno, cuál es el tiempo de abordaje, cuándo debe hacerse, cómo es ese análisis de la emocionalidad, o sea, cuándo se debe introducir en un posicionamiento de marca. Bueno, todas esas cosas son complementarias. Si yo tengo que hacer una sugerencia y si alguien quiere desarrollarse como carrera, bueno, siempre es bueno la profesionalización del marketing digital
y bueno, ir incorporando estas cosas como herramientas de ayuda para concretar objetivos, ¿no? Bien, bien. Bueno, Marcelo, gracias. La verdad que apasionante, apasionante, y de permitirnos ingresar a este mundo que, bueno, nada, a veces parece tan complejo y bueno, nos ha permitido verlo de un lugar más claro. Así que muchísimas gracias. También agradecerle a toda la audiencia presente. Acá ha ido recibiendo distintos saludos y agradecimientos y que ha sido muy claro, bueno, y felicitaciones. Así que lo vamos a grabar para que vos lo puedas, Bueno, pues, ¿sí? bueno, me alegro entonces. Bueno, y gracias a todos. Desearles un muy bien este cierre del Día de la Patria, un fin de semana largo para aprovechar y que sin dudas puedan contactarlo a Marcelo. Ahí dejamos su LinkedIn para que lo puedan seguir. Todos aquellos que están con la vocación y con esta necesidad, y que en algún momento volveremos con la segunda parte, Marcelo, ¿o no? Cuando quieran. Ustedes saben que estos temas a mí me gustan, así que cuando sea oportuno, continuamos. Hay mucho de qué hablar y muchas cosas que se pueden interaccionar. Bueno, Marcelo, un abrazo desde acá de Buenos Aires. Aprovechá que vos creo que estás en fase 5 allá. Sí, por el momento sí. Por el momento sí. Bueno, sé que quienes estamos presentes acá estamos en distintas fases, así que a cada uno del lugar que pueda, a disfrutar el fin de semana. Gracias y a disposición como universidad. Agradecerle a Siglo XXI por brindarnos esta oportunidad, este espacio, y especialmente a vos como directivo de Siglo, Marcelo. Un abrazo grande. Buenas tardes para todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.